¿Cuál es tu inquietud sindical, que es tu expertise? En realidad, más que inquietud, esto, lo que se está viendo es una perspectiva, por primera vez en largas décadas, creo que es una sensación de que van a empezar a cambiar algunas cosas. En un modelo sindical de cuño peronista que, por supuesto, se ha caracterizado por no cambiar a lo largo de décadas, no solamente su esencia, sus características, sino también, tampoco los dirigentes han cambiado, ¿no? ¿Y por qué cambiarían ahora? Porque hay como una sensación, en realidad yo creo que la sensación o la inminencia de cambio lo está dada por la desesperación. Hay 3 fallos laborales de la Corte, los últimos que ha... A los fallos de libertad sindical. Claro, su libertad Eso sindical. ha habido mucho durante muchos años. Los pedidos Lo de que la pasa es que OIT. los últimos, bueno, pero los últimos fueron fatales, letales para el modelo sindical, el sindicalismo más tradicional. Y el último en particular lo que hace es equiparar, viste que ahí están los gremios con personería, sí, que eso es lo que tiene el poder de la lapicera, de poder firmar, recaudar, firmar en nombre de todos los trabajadores, sí, no solamente los afiliados, firman las paritarias, los acuerdos, los convenios colectivos, pueden recaudar fondos de las obras sociales, la cuota sindical, son los sindicatos a los cuales reconoce el Estado como más representativos. Y hay una segunda categoría que tienen menos derechos, que son los sindicatos con simple inscripción. Inscripción, sí. Solamente se inscriben, digamos, que aún así el Ministerio de Trabajo tradicionalmente se reserva el derecho de darles o no esa inscripción. Es una herramienta que se utiliza. Lo que ha hecho el último gran fallo laboral de la Corte, que ha provocado desesperación en los sindicatos tradicionales, es equiparar los derechos de los sindicatos con personería y los sindicatos con inscripción. ¿Y en qué rama se dio eso? ¿En qué especialidad? No, en realidad lo que se está dando a partir de este fallo... ¿El fallo sobre qué fue? ¿Sobre qué sector? El fallo fue sobre ATE. Pero a partir de esto lo que está provocando, o la sensación que puede llegar a provocar, es mucha mayor competencia, que va a haber más rupturas de sindicatos tradicionales, que va a haber creación de sindicatos paralelos, seccionales rebeldes que van a tomar cuerpo y vida propia para disputarle el poder a las conducciones nacionales. Entonces hay una sensación de que, también hay una sensación, una realidad, que es que mucha izquierda que está creciendo en algunas actividades, en comisiones internas, cuerpos delegados, seccionales. Hay un combo muy preocupante. ¿Ahora eso es parte de la crisis del peronismo o no? Es parte de la crisis del peronismo. Porque nunca se vio, creo yo, es una percepción mía, sin ser un experto en temas sindicales, que si uno saca de la última década el ciclo de relación kirchnerismo-Moyano, sí, que fue muy estrecho, creo yo, a niveles nunca vistos. Sí. Todo lo que Moyano consiguió, no solo gremialmente, sino los negocios, las empresas esas del puerto, la escuela de entrenamiento, los descuentos para el psicofísico, todo eso. Salvo eso, hay un peronismo como que medio le ha soltado la mano en lo que puede hacer un gobierno. Porque gente dice, bueno, Zanola terminó preso, Pedraza está condenado. Yo no sé si el gobierno podría hacer algo por eso, porque creo que los gobiernos con la justicia lo que pueden hacer es salvar sus funcionarios de que los citen y que los suban al patrullero, pero no sé si pueden direccionar un fallo para salvar a un tipo que no es de la política. No, digamos. no creo. Igual lo más interesante... Para eso nunca se vio, y vos cuando hablas con los sindicalistas te lo dicen. Esto no es un gobierno peronista, nunca se ha visto que esto haya ocurrido con esos niveles de jerarquía. Igual lo más interesante que está pasando... Además, tipos muy del riñón del peronismo. Zanola era un hombre que entraba y salía. Pedraza estuvo en el acto unos meses antes de que se produjeran los hechos. O sea, eso es una novedad interesante. Es cierto. ¿Vos tenés alguna explicación a eso? Lo que me quedo en un tema anterior que vos dijiste, que me parece interesante, que es los cambios que se están produciendo entre los trabajadores. O sea, lo que yo estaba notando, no soy original en esto porque hay varios que la están estudiando, es que a partir de la irrupción de 4 millones de trabajadores nuevos en 2003, en el mejor momento del kirchnerismo, ese tipo de trabajador que se incorpora al mercado laboral es un trabajador distinto, más joven, mucha mujer. Es un trabajador que no tiene ataduras con el pasado, muy rebelde, muy discutidor de la autoridad, de las jerarquías, y que tiene un tipo de relación distinta con el peronismo. En realidad casi no tiene relación, como la tienen otro tipo de trabajadores, donde hay un lazo sentimental, el papá y el abuelo que le compraron la pelota Evita, todo este tipo de relación que se estableció, o el recuerdo del aguinaldo, de las vacaciones, de las conquistas sociales. Este tipo de trabajador nuevo que se incorporó en el 2003,
a partir de 2003, no lo tiene. Y esto está provocando cambios internos porque ese tipo de trabajador discute la autoridad de su propio sindicato, discute de igual a igual, y lo que provoca también es un efecto dinamizador, porque evidentemente también, y digamos, más comprensivo de movimientos sociales y políticos que no pasen por el peronismo, que es mucho más contenedor, ha sido mucho más contenedor del conflicto y de la simpatía. Claro, también la crisis de la relación entre el gobierno y los sindicatos se dio en el control de los fondos, toda la etapa Ocaña Claro. y en adelante. El hecho de que el gobierno haya pisado el Fondo Solidario Viejo Sí. de 2003, Sí. que haya pisado el APE, y le haya, después con la investigación judicial sobre los medicamentos, un filtro muy estricto en la suelta de dinero, ha perjudicado mucho lo que tiene el sindicalismo de paternalismo. Exactamente. Es decir, la protección, o sea, las farmacias que no dan descuento, las clínicas que se deterioran, Sí, los sí, planes sí, de sí, vacaciones que no son iguales. Sí. Y eso yo creo que además le ha quitado lo que tenía el sindicalismo, peronista o no, frente al trabajador. Tenía una especie, le daba como una especie de protección, de club, de pertenencia a un club donde el tipo podía tener vacaciones, tenía los hoteles, tenía salud, tenía algunas clínicas buenas. Yo creo que eso ha producido un enorme deterioro. Seguro. Y otra cosa que se rompe es el paradigma tradicional de la relación entre el poder político y el poder sindical. Poder sindical que siempre logró por parte del poder político, militares, peronistas, radicales, lo que fuere, una suerte de subordinación al poder sindical, en el sentido de darle parcelas de poder económico, participación en empresas, en directorios de Claro, organismos. pero el sindicalismo funcionaba como una especie de, históricamente, y por Sí. esto se vio muy bien en el gobierno de Onganía, cuando le dan la ley de obras sociales, donde el sindicalismo ofrecía un control de las izquierdas. Decía, Claro. mire, mientras estemos nosotros no va a haber un sindicalismo de izquierda reivindicativo como hay en la región o en Europa. Claro. Pero además hay un mito que también le dio de vivir mucho al sindicalismo, que era que el sindicalismo era decisivo en las elecciones. Y la impresión, por lo menos expresión, eso hay que analizarlo, y es muy difícil de sacarla, de encontrar el hilo. En realidad el sindicalismo como aliado político está muy cerca de ser un piantavotos, porque el desprestigio del sindicalismo como organización, sus figuras, en realidad no sé si le han dado. Yo Bueno, no creo vos que hayan fíjate. puesto mucha plata, nunca en las elecciones. Decir, no, tenemos un sindicato que nos pone plata. Sí. Puso fiscales Moyano para Massa en la última elección, Para Narváez. para Narváez, mirá cómo le fue. Sí. Es decir, Bueno, ese es el mejor, cuando Urtubey ese es el dice mejor, Moyano es un piantavotos. Sí. Lo que hizo el MOMO en Misiones, estoy haciendo memoria de algunas alianzas. Sí. El MOMO actuó en Misiones en las últimas elecciones y tampoco le fue bien. Igual lo más patético en este sentido es el tema de Moyano, con el porcentaje de votos que sacó y con el aliento a la nuca del Frente de Izquierda, que le ganó en 20 de los distritos del conurbano. El Frente de Izquierda le ganó a Moyano, que se cree el representante máximo de los el trabajadores. mito de que la sociedad con el sindicalismo es una solución para la política. Eso también yo creo que, Claro. no sé. Bueno, pero por eso digo, es interesante, pues es un momento que cambió la base. Los trabajadores no son los mismos que antes. No es que no son disciplinados, ni son una legión que vota y que sigue disciplinadamente a sus dirigentes. Y al mismo tiempo lo que está pasando por arriba es esto que te decía, que es interesante. Cristina, para bien o para mal, más allá de cualquier crítica se le puede hacer, Cristina rompe este paradigma del toma y daca en la relación entre el poder político y el poder sindical, y en realidad lo desprecia a todos por igual. Se rompe la CGT por los motivos que sean. ¿Vos indicás el tema en Cristina? Bueno, pero en Los realidad gobernadores actúan igual y está bien, todos actúan igual. pero el gran modelo es Cristina. Siempre la Casa Rosada es el gran barómetro que te marca qué pasa en el sindicalismo. ¿Vos crees que Cristina expulsa a Moyano o Moyano se va? Mira, el último programa que me invitaste hablamos de lo mismo. Yo ya no Yo quiero creo entrar en que eso Moyano porque se fue. está bien. Bueno, porque sabía que no le iban a dar plata. Yo sigo sosteniendo que en realidad él también se va, pero sobre la base de que se dio cuenta que la relación simbiótica que tenía con Néstor no corría más en materia de protección política, negocios, poderío económico. Me parece que se rompe. ¿Una generación dentro del sindicalismo peronista de figuras interesantes o están todos? No, no, yo creo que hay una irrupción de dirigentes nuevos que tienen una mentalidad distinta.
Lo que pasa es que les cuesta, bueno, yo por ejemplo, en los últimos Pero tiempos... no sé si, no voy ni a que tengan una mentalidad distinta, a que sean el recambio vegetativo, Sí. salvo los hijos de. No sé si hay, yo no los veo, decímelo vos. Bueno, en realidad hay Salvo los dirigentes. hijos de. En realidad cuando vos mencionás eso, yo siempre pienso en Facundo Moyano, que me parece un Soy el hijo dirigente... de. Está bien, el hijo... Acepto, yo está soy bien, sindicalista, pero que justamente nunca por ser, se subió un camión. pero por ser el hijo de, llama la atención, porque aparte tiene un gremio de 3.500 afiliados, de trabajadores de peajes, pero el discurso que tiene y la acción que desarrolla es muy distinta justamente que la desarrolla el padre. Y justamente llama la atención, porque no es Pablo Moyano. Pero uno de los males del sindicalismo argentino es el esquema hereditario, Sí. en donde son burócratas del sindicalismo que heredan los cargos de sus padres en actividades que ellos nunca han ejercido. Sí. Porque Moyano fue camionero. Sí. El hijo no ha sido ni piajista ni camionero. Eligen un nicho dentro del y se meten ahí. O el mismo del padre o el otro. Yo creo que ese, a mí, políticamente, me parece lo peor del sindicalismo. O sea, el síntoma más extremo de la enfermedad del sindicalismo es ese, es como en la política. Bueno, pero vos pensá, la parábola que desarrolla Facundo Moyano, qué interesante, porque termina, digamos, obviamente es Moyano, genéticamente es Moyano, y termina impulsando un proyecto que tampoco el padre, no es que no esté de acuerdo en un 100%, pero le genera problemas con sus propios aliados, a Hugo Moyano, en la CGT, y Facundo va a presentar ahora en marzo un proyecto de ley que viene amagando con hacerlo, el padre todavía no le suelta la rienda, pero Facundo dice que quiere presentarlo igual, que va a impulsar, dice él, la democratización sindical, es decir, más que nada va a tratar de proponer medidas que van a hacer más transparente claro, pero las la elecciones en los democratización gremios. sindical supondría que Facundo Moyano no sea dirigente sindical. Está bien, yo no digo... No, pero es muy importante. Es decir, la Pero si lo transparencia eligieron- en los gremios. Pero si lo eligieron los trabajadores, en realidad el tema es como, No, pero eso vos es decís marrón. cómo llegan, Eso no es así. vos decís cómo eso- llegan los dirigentes a los gremios. Claro, los gremios, yo creo que los gremios deben ser conducidos por los trabajadores, no por gente que no ejerció nunca, que nunca agarró una bandeja en un restaurante, que nunca manejó un camión y de pronto aparece como... Ahora, vos me decís, y sí, en Inglaterra los diputados van y los buscan, hacen un casting y puede caer un personaje importante del sur siendo diputado por el norte, porque lo eligen por el casting. Aún así, Pero eso no es transparencia. Aún así el tema es qué hacen con el poder, ¿no? Me parece que el tema, obviamente, el tema es cómo llegan, pero una vez que están en el poder, cómo lo utilizan. Y acá donde noto que hay Pero que transformaciones... esa enfermedad del sindicalismo termina con los gremialistas socios del poder. Claro. Son asociados del poder, asociados a la gran, digamos... Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de $1.000.000 y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Don't you tell me why you are living now. Let's begin again. All we need is love, 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 love. You will find love. All we need is love, 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 love. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el 2011, ¿cómo sigue la historia en la Argentina? Es decir, la gente preguntaba, bueno, ganó Cristina, bueno, ¿cómo viene ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo respondí varias veces en público y lo he escrito,
que el tema iba a venir por el conflicto social. Claro. Es decir, por la protesta. No conflicto social en el sentido de los saqueos, pero el conflicto por la protesta de los sindicatos por la inflación. Porque se veía todo tranquilo, había ganado Cristina con ese porcentaje de votos, parecía que el peronismo anclaba todo, y uno se preguntaba, ¿qué es lo que viene ahora? Y viene la protesta de los sindicatos insatisfechos por la inflación, el alza de los salarios, la paritaria por debajo de la inflación, y a su vez un gobierno que se había divorciado de un Moyano que le ofrecía, acordate, Moyano ofrecía siempre el número de la paritaria. Claro. El tipo decía, hasta acá es el techo, y hablaban El con convenio Moyano y- testigo, el camionero, el convenio Exacto, testigo y que después serían todos. ordenaba todo. Bueno. Y de hecho se produjo así, tardó un poco, no es que uno que se quiera ser profeta, pero uno no veía un conflicto por otro sector. Había los economistas que siempre prometen que todo se va al diablo, de hecho no ocurrió. En materia política, sí, hubo un colapso del peronismo en las elecciones legislativas del 13, el 27 de octubre, en donde el peronismo perdió en los grandes distritos, pero lo que estaba escrito es que venía por ese lado, ¿no? Igual, fíjate que interesante lo que hablábamos antes, que yo te comentaba. Cristina rompe ese paradigma de la relación entre el poder político y el poder sindical. No le da nada a nadie, y ella misma, de esta forma, sin privilegiar a la CGT adepta, la más cercana a ella, que se crea justamente por el hecho de ser oficialista, que es la CGT que conduce Caló, ella misma provoca esa ruptura de la CGT de Moyano, favorece la creación de esta CGT oficialista, pero no le da nada, absolutamente nada, con lo cual lo deja descolocada. Entonces lo que vemos ahora que hay 5 centrales obreras, hay 3 CGT, 2 CTA, Sí. pero en realidad en cada una de estas centrales internamente hay más sectores todavía. Claro, pero en Está general, súper en cuanto dividido a- esto. es cierto que hay 3 CGT, pero la agenda de las 3 CGT es más o menos la misma. Sí. Cambia un poco la coreografía y el maquillaje. Claro, pero vos fijate cómo el gobierno ahora, lo primero que hace Capitanich, la primera reunión que convoca al diálogo tripartito, al diálogo social, invita a empresarios, invita a la CGT oficialista, la CT oficialista, pero en un gesto de pragmatismo se da cuenta que esta CGT y esta CTA no representan a los grandes gremios que deberían estar en la mesa de discusión, y por primera vez invita a los bancarios, liderados por el radical Sergio Palazzo, que es un gremio importante, invita a la Federación de Trabajadores de Alimentación. 2 gremios Sueltos, importantes, sueltos, que hoy no pertenecen a ninguna central obrera. Esto es lo que está pasando hoy en el sindicalismo. Ahora, ¿cómo ves vos Mucha que esto atomización. avanza, el fallo de la Corte al que vos ves que le das una importancia primordial, cómo avanza en el tiempo? O sea, ¿se va a empezar a ejecutar este fallo y va a ser ratificada cada acción de los gremios que quieran, o va a haber algún tipo de, Los de acuerdo? los gremios tradicionales temen mucho miedo al avance de la izquierda. La No, pero el creación- tema de que vos hablabas de, hace Está bien, un rato pero yo- en el pero- de pero- la reglamentación. Pero está bien, pero yo llego a eso. Y tiene mucho miedo a la generación de gremios paralelos, como fue el caso de los metrodelegados, que se separan de la UTA, el gremio Sí. madre. Entonces, en realidad, lo que va a pasar ahora, a partir de este miedo que hay, que ya está decidido, yo escribí en Clarín sobre esto hace poquito, varias veces he escrito sobre el tema, hay un decreto negociado entre la CGT proyecto de oficialista, decreto. proyecto de decreto, negociado entre la CGT oficialista y el gobierno, el Ministerio de Trabajo, que la idea de este decreto, que va a firmar Cristina en algún momento del año que viene, en el gobierno dicen que probablemente en junio. Lo va a firmar con la yo creo zanahoria, que va a no tener con la que ser, lapicera. exactamente, va a tener que ser antes. Con este decreto, el sindicalismo tradicional y el gobierno pretenden tabicar el modelo sindical y evitarlo, dejarlo a salvo de todos los riesgos que genera ¿Quién es este el fallo de la ¿Quién Corte. escribe esas cosas? ¿Quién es el monje negro? Mira, en el Ministerio de Trabajo, esto tiene la pluma de Noemí Real, que es la viceministra. Hay ideas, porque el decreto incluye también medidas para transparentar las elecciones sindicales, que vienen por el lado de un subsecretario que se llama Álvaro Ruiz, que ha escrito bastante sobre este tema. Código Sindical Electoral ha escrito bastante. En realidad, un poco el fondo de la cuestión es que están tratando de que se rompa esta paridad que estableció el fallo de la Corte entre gremios con personería y simplemente inscriptos, vuelva a privilegiarse el viejo modelo a través del reconocimiento al sindicato con personería, y también provocar transformaciones en el fondo, aunque no quiere gran parte del sindicalismo, lo van a tener que hacer, están casi resignados. Estos cambios en las elecciones sindicales, que hacerlas más transparentes, va a provocar algún tipo de cambio. Porque, por supuesto, esto incluye lo que están proyectando, que está acordado, por ejemplo, las juntas electorales no se van a elegir, como en algunos gremios, mediante el consejo directivo de los gremios, cosa que permite que sea afín al oficialismo.
va a dejar de manejarse el tema de los padrones, que también es un factor siempre de manipulación Ahora, de las elecciones. ¿Tomada es el ministro más viejo del gabinete? Sí, ¿Alicia estaba Desde desde el 2003. ¿Alicia Kirchner estaba en el 2003? No, Alicia no me acuerdo. No, estaba... Ah, sí, porque Arroyo era viceministro. Porque Tomada es el experto de la CGT en libertad sindical, Sí. coma, que no la haya. O sea, era el expositor clásico de la CGT en la OIT, defensa del modelo sindical. Sí. Y uno percibe que mientras esté Tomada en el cargo, esto va a quedar asegurado, o por lo menos él, yo no sé, Tomada ha sido acusado de traidor por Moyano, no sé si lo es o no, pero no creo Tomada, dicen que Tomada lo que ha prometido es que cuando salga este decreto, cuando Cristina firme este decreto, que va a salvar el modelo sindical, es decir, va a salvar a la vieja corporación sindical, cuando Cristina le ponga el gancho a esto, va a festejar con champán junto con Noemí Real. Bueno, Porque va a conseguir que es un uno objetivo, supone un que la objetivo presencia logrado. de Carlos Tomada en el gabinete está para asegurar, para transmitirle a los gremios de que la libertad sindical, coma, que no la haya, se mantiene. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Néstor Kirchner, desde que asumió en el 2003, o sea, este gobierno, este ciclo, empezó a juguetear con las otras centrales que lo que le reclamaban era la personería a sus gremios. Exactamente. Porque, digamos, Moyano, no nos olvidemos, en el 2003 estaba con Rodríguez A. Y los primeros gremios que se acercaron a Kirchner eran gremios que no eran del sector de la vieja guardia sindical. Él después se abraza a Moyano, Sí. no sé si a través de Tomada o no, porque Tomada dice que él nunca fue de Moyano. Yo le he preguntado... No, al viene personal- de otro lado. en Claro, yo le he realidad. Él fue preguntado de abogado que de la Unión Ferroviaria, de la UOM. Claro, pero él se despega, cuando uno lo aprieta un poco, él se despega de Moyano. Dice, no, tenía buena relación, ha hablado todo. Igual, fíjate, lo interesante es hablar del tema paritarias. Viene una negociación durísima por el tema de la inflación. El gobierno solo tiene como estrategia que le salga bien este acuerdo de precios de enero y febrero, que es bastante relativo. No tiene otra forma de manejar la pauta salarial, de condicionar. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? La CGT oficialista empieza a endurecerse, empieza a hablar de aumento de salario mínimo, Sí. un modelo agotado, empieza como a ver ciertas críticas por parte del propio oficialismo en el sindicalismo. Es que el ciclo político del gobierno, en los 2 últimos años, no hay que olvidarse que en los 2 últimos años de un gobierno cuyo presidente no tiene reelección, empieza a tener a sufrir una jibarización, una reducción de poder, una pérdida de poder, Sí. en donde la primera expresión de eso va a ser la demanda de los sindicatos. Ya. Es decir, ¿cuál es el negocio de los sindicatos? Es mi interpretación de Moyano. Yo creo que Moyano en el año 2011 dijo, yo después de esto, yo hasta aquí llegué. Yo no los acompaño al final, yo nunca he acompañado al final, no voy a empezar ahora. Y creo que los gremios van a hacer lo mismo. ¿Por qué razón se van a abrazar? ¿Qué le tendría que dar un gobierno Bueno, que pero se ahora- termina, que se va a la casa? ¿Qué le tendría que dar a la CGT de Carlos? ¿Qué Pero le yo podría te dar? acabo de decir cuál va a ser la clave por la cual esta zanahoria del decreto que va a firmar Cristina en algún momento del año que viene, esta es la zanahoria que va a permitir, me parece a mí, maniatado al sindicalismo oficialista por lo menos. Porque tienen tanto miedo Una en vez que general haya de perder cumplido- poder, me parece que esta ronda de paritarias que amenaza con ser muy conflictiva, muy dura, por esta batalla que hay para que... Una vez que se haya cumplido, que haya cumplido el sindicalismo en ese ciclo de las paritarias, le firman el decreto zanahoria. forma Y de les mantener- queda un año después. Es la forma de mantener la paz social. El gobierno sabe que este decreto es lo que están buscando desesperadamente Caló y sus muchachos. Y la CGT oficialista le quiere presentar el proyecto de decreto, en realidad consensuado, con Moyano y con Barrio Nuevo. En realidad la idea, el esquema político ideal cierra con el consenso de la oposición sindical, Moyano y Barrio Nuevo. Este es el esquema ideal. Por eso digo... En eso yo entiendo que las 3 CGT, la agenda es la misma. Sí. El asunto es cómo la juegan, la táctica que tengan, cómo lo muestren, qué sociopolítico encuentran en cada circunstancia electoral, pero creo que no hay una división de fondo. Creo que no es el 1-2, es el 1-2-3. No, seguro. Sí. Seguro. Pero para lo que viene, la batalla salarial que se viene va a ser muy dura las paritarias del año que viene, sobre todo a partir de marzo, que es la apuesta del gobierno tener enero y febrero controlado más o menos y patear toda la firma de acuerdos Ahora, salariales ¿cómo para ves marzo. vos? En esto el decreto va a ser clave. ¿Cómo ves vos hacia adelante la relación entre los sindicatos y los partidos políticos? Con el peronismo empezando, y bueno, el resto de los partidos no cuentan con un apoyo sindical, pero ¿qué va a hacer el sindicalismo con el poder político del peronismo? Mira, ¿Hacia ahí qué van a lado ser- va a girar? Ahí van a hacer lo que hicieron siempre, que vos también conocés. Poner un poco en cada son lado. oficialistas de todos los gobiernos.
Ahora Pablo Moyano, el No, hermano... pero en la previa, no, al final sí se... al final, El claro, hijo de Hugo Moyano, Pablo, o sea, el adjunto de camioneros, acaba de decir para el 2015 la pelea del peronismo, que quién va a ser el candidato, va a salir de Massa, de la Sota y Scioli. Más allá de Facundo, que está cerca de Massa, lo que está diciendo también un propio Moyano, de la dinastía Moyano, es que acá hay un gesto de mucho pragmatismo que van a estar con el que realmente tenga más posibilidades de llegar al poder. Claro, pero eso no lo hicieron ahora. Ahora no le fue Pero bien. lo van a hacer, lo van a hacer. ¿Por qué le va a salir bien si no le salió bien en el 2013? Porque está en juego el poder sindical. En esto se juega mucho también. Claro, es decir, Massa tu también es otro respuesta- defensor del modelo sindical, tradicional. Vos me das una respuesta, pero yo creo que la sociedad de los partidos políticos, de la política con los gremios, no le funciona a los políticos. Si los gremios no ponen plata, no ponen fiscales, no ponen prestigio, no ponen candidatos buenos. Pero te pueden complicar la vida, En la calle, en la cosa cotidiana, te complica la vida. Una movilización, un acuerdo salarial que los tipos miran para otro lado. En realidad... es una amenaza. Hoy, sí, realmente tiene que ver con ¿Se cumple eso. alguna vez la amenaza? Y La sí. amenaza es como la extorsión nunca llega. Siempre dice que alguien va a contar algo y al final Y yo creo, es una amenaza. Sí, puede ser, pero por algo también la política siempre teme al sindicalismo. ¿Por qué no cambió nunca la corporación sindical? ¿Por qué? Porque siempre le convino al poder político y al poder económico, mantener a los mismos dirigentes que sabe que son más propensos a la negociación, para algunos que son desconfiados pueden ser más comprables. Entonces, si hay una corporación, como le gusta decir a la presidenta, que no cambió la Argentina desde el 83 y mucho antes incluso, es la corporación sindical. Cambió el periodismo, cambió la justicia, cambió hasta la iglesia, las Fuerzas Armadas. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, La justicia cambió más o pero lo que no menos. se mantiene El periodismo más o pero menos. Pero lo que no cambia es el sindicalismo. Fíjate No, ¿a dónde voy yo? No quiero yo quitarle... Es decir, tus respuestas son muy acertadas. Es muy importante.